En este video realizaremos la validación de las ecuaciones que se obtuvieron del análisis del convertidor elevador para el dimensionamiento de elementos pasivos, es decir, el capacitor de entrada, el inductor, el capacitor de salida y la resistencia de carga. En videos anteriores se hizo el análisis del modelo conmutado, el modelo promediado, del modelo estático, así como el análisis para obtener las ecuaciones de dimensionamiento de elementos pasivos y de elementos activos. En este video vamos a corroborar que las ecuaciones que se obtuvieron arrojan resultados correctos. En primer lugar, vamos a ver que tenemos ya el circuito para simulación del convertidor elevador. A la entrada tenemos el modelo físico del módulo fotovoltaico y pues todos los elementos que se requieren para hacer la simulación. En este caso se está partiendo de los parámetros de diseño que son dos módulos fotovoltaicos conectados en serie con los parámetros ya que se muestran aquí en esta imagen. Es decir, el voltaje de circuito abierto va a ser de 103.6 voltios, el voltaje óptimo de operación de 88 voltios, la corriente de cortocircuito 14.54 amperes y la corriente de máxima potencia en el punto de máxima potencia de 13.64 amperes. En este caso, el convertidor CDC de elevador se diseña para el punto de máxima potencia y se propone tener un voltaje de salida justo para el punto de máxima potencia de 250 voltios. Entonces, nosotros calculamos el ciclo de trabajo, el cual queda definido por la ganancia de voltaje del convertidor elevador, es decir, voltaje de salida de 250 voltios, voltaje óptimo de operación de 88 voltios. Entonces, el convertidor elevador va a elevar el voltaje de 88 a 250 voltios. Haciendo el cálculo, el ciclo de trabajo queda de 0.648. Para que la potencia, para que el voltaje se pueda aplicar a la carga, necesitamos que la resistencia de carga acepte toda la potencia del módulo fotovoltaico. Calculamos la resistencia adecuada para que con ese voltaje demande la máxima potencia al módulo fotovoltaico, y en este caso es de 52.0694 ohms. Aquí se va a aplicar el ciclo de trabajo fijo y la idea es que el convertidor lleve al punto de operación que corresponde a la máxima potencia del módulo fotovoltaico. Para el diseño de los elementos pasivos se propusieron factores de rizo. El factor de rizo para el inductor, para la corriente del inductor, se definió como 0.5 y los factores de rizo para el capacitor de entrada y para el capacitor de salida se propusieron de 0.02. La frecuencia de conmutación se propuso en 10 kHz. 10 kHz nos permite observar de una manera con detalle las formas de onda de corriente y voltaje en los elementos pasivos y activos. En este caso, la frecuencia de conmutación cambiaría dependiendo ya del diseño. En el caso de pues el inductor, el capacitor de entrada y el capacitor de salida, se hace el cálculo y se obtienen estos resultados. Para cada factor de rizo corresponde un rizo de corriente o de voltaje. En el caso del rizo de corriente, para el factor de rizo propuesto, queda de 13.64 amperes, y para el rizo de voltaje en el capacitor de entrada queda de 3.52 voltios, y el rizo de voltaje de salida, el voltaje de salida queda de 10 voltios. Entonces, se hace el cálculo de todos los elementos del circuito y se ponen en el archivo file que está aquí, que hemos utilizado. Entonces, en ese archivo file aparecen los parámetros que tenemos aquí, que pusimos a la derecha como imagen para que se realice la simulación.
Entonces, pues básicamente esa sería la forma en que sería la validación. Vamos a establecer un time step de 1 por 10 a la -6 y un tiempo total de simulación de 0.5 segundos. La señal portadora, como sabemos, es una señal pico-pico de una señal triangular que va de 0 a 1 a una frecuencia fs, ¿no? Que sería los 10 kHz. Bueno, entonces hacemos la simulación y bueno, aquí aparece el voltaje de entrada BCI. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de validar primero que el convertidor vaya al punto de operación deseado. Por ejemplo, el voltaje que queremos a la entrada es de 88 voltios, el voltaje óptimo de operación. Aquí vamos a poner 88 voltios y lo vamos a poner junto con el voltaje BCI. Y efectivamente, ahí observamos que el voltaje de entrada va alrededor de 88 voltios. Voy a incrementar un poco el tamaño de la letra para poder visualizar mejor los datos. Ahí aparece, ¿verdad? El voltaje de entrada se va a alrededor de 88 voltios. Se ve pues el riesgo de voltaje que está en el capacitor de entrada. Ahora vamos a ver la corriente del módulo fotovoltaico. La corriente del módulo fotovoltaico también se tiene que debería ser alrededor de 13.64 amperes y aquí se observa que efectivamente lo lleva a un valor de punto de operación de aproximadamente 13.64 amperes y lo ponemos junto con la corriente IPV y ahí se ve, ¿verdad? Que sí llega a este punto de operación. Y finalmente, para validar que esto nos da resultados correctos, vamos a ver la potencia. Y la potencia sería la corriente IPV por el voltaje BCI, que sería el BPV. ¿Ok? Y entonces, pues nos lleva al punto de operación de la potencia de los dos módulos fotovoltaicos conectados en serie. Entonces, de esta manera nosotros corroboramos que efectivamente el convertidor está trabajando en el punto de operación propuesto. Y dado que los elementos pasivos se diseñaron para ese punto de operación, entonces ahora sí podemos tratar de validar que los rizos de corriente corresponden a lo que se esperaba o que son aproximadamente los valores que se esperaban. Vamos a comenzar entonces, vamos a eliminar dos gráficas. Vamos a borrar la segunda gráfica y la tercera gráfica. Y nos vamos a quedar únicamente con una gráfica. En este caso, pues sería del voltaje de entrada, BCI, y le damos OK. Entonces se observa que tenemos un transitorio y una vez que pasa el transitorio ya nos quedamos en estado estable. Entonces, para medir el riesgo de voltaje, lo vamos a medir ya cuando está en estado estable. Es decir, nos vamos a ir sacando a los 0.5 segundos y vamos a hacer un zoom en ese lugar para visualizar el rizo de voltaje. Por ejemplo, ahí está. Vamos a ponerlo más o menos así. Y la idea es, por ejemplo, aquí tenemos, podemos encontrar los valores máximos. Entonces, por ejemplo, le damos clic y nos aparece aquí un valor máximo. Y con el botón derecho del mouse elegimos el valor mínimo, vamos al valor mínimo, más o menos. Y aquí nos muestra el resultado. Dice que el delta, el delta BCI o el incremento de voltaje es de 3.58 voltios. Y el que esperábamos nosotros es de 3.52. Entonces, ahí está un valor aproximado para el delta BCI del voltaje del capacitor de entrada. Ahora, quitamos ese BCI
y ponemos la corriente IL. Entonces la corriente IL también tiene un rizo. Vamos a hacer lo mismo. Tratamos de ubicar el máximo. Aquí aparece el máximo. Con el botón derecho del mouse nos ponemos en el valor mínimo, aproximadamente el mínimo. Y nos dice que el incremento de corriente es de 13.62 amperes. Y según nuestros datos, el incremento de corriente sería de 13.64 amperes. Entonces el valor es bastante aproximado, entonces lo damos por correcto. Y finalmente, el, el voltaje de salida, ¿verdad? El VCO. Los ponemos VCO y el VCO es un voltaje que está alrededor de 250 voltios y que nos dice estos cálculos que la propuesta es de 10 voltios, un rizo de voltaje de 10 voltios, y entonces nos ubicamos nuevamente en la gráfica y con el botón derecho del mouse nos ubicamos en el punto más abajo del voltaje y nos dice que el incremento del voltaje o el delta VCO es de 9.7 voltios. Entonces un valor cercano a los 10 voltios propuestos. Bueno, entonces con esto nosotros diríamos que efectivamente las ecuaciones que se obtuvieron para el diseño de los elementos pasivos del convertidor elevador, pues nos arrojan resultados bastante cercanos a los que se obtienen ya en la simulación. Cabe mencionar que pues el proceso del diseño todavía lo podríamos extender a encontrar los elementos de inductor, capacitores del convertidor de valores comerciales. Esto sería hacer ah, mm, una elección de esos elementos y lógicamente el valor va a cambiar. Vamos a tener que hacer algunas, a lo mejor algún arreglo, utilizar el valor comercial y eso va a impactar en los rizos de voltaje y de corriente en el circuito. Lógicamente, como se tienen las ecuaciones, nosotros podemos colocar los valores finales de capacitor e inductor y poder calcular nuevamente los rizos esperados, poner los valores en nuestro circuito de simulación y volver a simular y verificar, ¿verdad?, que esos cambios en los elementos pasivos van a corresponder con ciertos rizos de corriente y voltaje en el convertidor. Bueno, pues eso es todo. Adiós.